El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Se puede sentar. ¿Han escuchado un refrán que dice que de tal palo tal astilla? ¿Qué quiere decir ese refrán? Uno se lo voy a poner con un ejemplo que es que hijo de tigre sale pintado. Pero esta mañana me puse a molestar y dije, voy a ver qué dice la Academia de la Lengua sobre ese refrán. Dice que todo es idéntico a su origen, así me lo definió. Todo es idéntico a su origen. ¿Por qué yo hablo hoy de que de tal palo tal astilla? Porque si nosotros queremos decir que formamos parte de la iglesia, dentro de la simbología hermosa que Juan viene manejando de lo que significa la iglesia y los integrantes, hoy lo que nos dice es que nosotros somos sarmientos de una única vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dentro del contexto de la lectura, pues la pregunta del Señor es: ¿qué tan buenos sarmientos hemos sido nosotros como iglesia? ¿Buenísimos? ¿Buenos sarmientos? Aquí me dicen que regularcísimos y yo digo que sí. ¿Por qué? Miren, una de las actitudes que hoy Juan bellísimamente nos describe para que un sarmiento sea bueno es que deben permanecer, dice el Evangelio, permanezcan en mí. Y en estos 8 versículos del Evangelio, 7 veces Juan está recalcando la importancia de un permanecer. Y un permanecer para no perder la identidad de nuestra condición de sarmientos. Un permanecer para no perder nuestro vínculo indudablemente con la vid. Y cuando el Señor nos habla de la permanencia, es que en el momento en que nosotros nos alejemos, en el momento en que nosotros no seamos perseverantes, pues indudablemente vamos a acabar o se va a empobrecer nuestra identidad de cristianos, nuestra identidad de católicos. Esto, para poderlo entender, se los quiero comparar con lo que sucedió en el Evangelio del domingo pasado, que también fue uno de los símiles que Juan usaba para poder decir qué significaba ser iglesia, cuando él decía que él era el pastor y que nosotros éramos las ovejas, y que cuando no escuchábamos su voz, pues indudablemente nos extraviábamos del camino. Si nosotros no permanecemos en la presencia del Señor, perdemos toda nuestra identidad, todo nuestro ser, toda nuestra condición de ser hijos de Dios y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y para poderles entender o explicar qué significa permanecer o perseverar, cuando a una mata le cortan la savia, porque cortan el tronco, ¿qué sucede con esa mata? Se muere. Si nosotros cortamos nuestra relación con Dios, ¿qué nos sucede? Nos morimos, ¿no es cierto? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando se nos cae el internet?
Porque no hay perseverancia, porque no hay permanencia. ¿Qué nos sucede? Además de desconectarnos, ¿cómo nos sentimos? ¿Sí? Nos volvemos irascibles, nos da rabia, nos angustiamos. Ay, y yo ahora que tenía una reunión virtual y preciso que yo tenía que mandar un correo. No, y tenía que mandar un mensaje. ¿Qué nos pasa cuando se nos cae el internet? Quedamos incomunicados, desesperados, colapsados. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios? Colapsamos, nos volvemos inútiles, perdón, uso esta frase. Y para acabarles de cerrar el cuento, ¿qué le pasa a un matrimonio donde el marido no permanece o la esposa no permanece y hacen un pacto de buen amigo? Yo estoy de lunes a viernes contigo y sábado y domingo no me preguntes para dónde me voy. ¿Qué pasa con ese matrimonio? ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando también le decimos a Dios, yo voy en Semana Santa, pero el resto de domingos no me esperé? Porque así a la yugular. ¿Qué tan perseverantes durante este tiempo de Pascua hemos vivido unidos a nuestra vida para poder adquirir la identidad, el sentido y la plenitud de nuestra condición de vida cristiana, como hoy bellamente Pablo lo está mencionando en la primera lectura? A Pablo estaban juzgando, a Pablo lo iban a echar, a Pablo lo iban a apedrear, y Pablo les dijo, mire, hagan conmigo lo que quieran, pero lo único que les digo es que lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue haber recibido el llamado del Señor. Y además de recibir el llamado del Señor, hace un anuncio, una proclamación, una predicación del sentido y el significado del misterio que nosotros estamos celebrando, que es el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Que si nosotros no nos renovamos, si nosotros no perseveramos, si nosotros no permanecemos, ¿qué sucede con nuestra identidad de bautizados, hijos de Dios, miembros de la iglesia, discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿La podemos vivir? ¿Podemos alcanzar la plenitud de ello? Y aquí la gran pregunta del Señor es, ¿qué tan perseverantes hemos sido en estas 5 semanas del tiempo de Pascua, de la continuidad y la celebración de este gran acontecimiento de vida? Porque ya en 2 semanas, adivinen qué vamos a celebrar. Ascensión. ¿Hemos sido perseverantes? Bueno, cada quien podrá responder esa pregunta. Y lo segundo que nos pregunta el Señor, y lo segundo que nos dice el Señor hermoso, es que dice que le daremos gloria al Padre, o sea, daremos razón del tipo de sarmiento cuando demos un fruto abundante. Dice, el que da fruto abundante, ese será discípulo mío. Así cierra hoy Juan el Evangelio. Entonces nos pregunta el Señor, pues si tenemos un labrador excelente, que dice Jesús al comienzo, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, ¿qué tipo de sarmiento espera el Señor que nosotros seamos? Con esa vinculación, esa afiliación tan buena que tenemos con Dios y con Jesucristo. ¿Qué tipo de sarmientos? O sea, ¿qué tipo de frutos espera el Señor que demos? Buenos, ¿no? Y entonces le dice aquí, ¿no? Dice, el que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, se seca, luego lo recogen y los echan a fuego y arden. ¿Qué tan buenos frutos hemos dado nosotros? ¿O hemos dado agrazón? ¿Nosotros estamos dando buen fruto? Y nos preocupamos por cumplir los mandamientos, que lo dice también aquí el Señor en el Evangelio, y nos preocupamos para poder vivir realmente en el amor, que es lo que bellísimamente nos decía aquí el apóstol Juan en la segunda lectura. A mí me preocupa, a mí me interesa o a mí me inquieta los frutos que yo estoy dando como sarmiento con un labrador como es nuestro Padre Celestial,
y con una vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Yo puedo decir que soy un excelente sarmiento? ¿Yo puedo decir que soy el fiel reflejo de lo que Dios espera para el mundo? Porque me preocupo por dar buen fruto cumpliendo los mandamientos y me preocupo por dar buen fruto encarnando y asumiendo el amor como actitud radical de mi condición de miembro de la iglesia. ¿Qué tipo de fruto estoy dando yo? ¿Buen fruto o agrasón? Hagámonos esa gran pregunta. Y todo dentro del contexto pues, de lo que les decía al comienzo, que de tal palo tal astilla. Vuelvo a repetirles, como el Señor hablaba hace 8 días del buen pastor y las ovejas, Él hoy reafirma una vez más nuestra condición de iglesia, pero ya con otra simbología que es la vid y los sarmientos. Hagámonos la gran pregunta, ¿qué tan buen sarmiento soy yo como miembro de la iglesia y qué tanto realmente me acerco al gran labrador Dios y a la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo? Celebrar hoy este quinto domingo de Pascua es continuar nuestro camino para poder vivir en plenitud ese gran misterio de la resurrección del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ilumine y que Él nos renueve nuestra fe para poder entender que estamos llamados a ser los mejores sarmientos de la vid de nuestro Señor Jesucristo. Amén.